Hoy con nuestra labor. Muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición sobre sobre la investigación que estamos realizando. Muy bien. De momento, jóvenes, trabajo que tiene. Grupo 1. Licenciado, buenas noches. Y es de que no se le escucha nada. Lick, no se le escucha. Actualmente no sé por qué el internet está tan deficiente, jóvenes, que es complicado. Vamos a ver pues, si logramos ponernos sobre red. Sí, Lick, tal vez si cambia su contraseña, posiblemente estén muchos colgados de su internet. Correcto. ¿Qué tal se escucha ahora? Mejor. Yo creo que se escucha algo mejorcito. Ahí está, licenciado. Correcto. Muy bien. Entonces, les comentaba, jóvenes, que el día de hoy 3 grupos han entregado trabajo. Con ellos tenemos unos puntos adicionales, ¿sí? Unos puntos adicionales por el hecho de haber cumplido en tiempo la tarea, ¿sí? Para ello, pues obviamente voy a nombrar a uno de los integrantes de cada grupo para que expongan los elementos de convicción con los cuales consideran ellos resolver su proceso, ¿sí? Entonces, ahorita grupo número 3. Sí, licenciado. Grupo número 3, por favor, Juan Horacio Gómez, Ajuchán. ¿Está con nosotros, compañero Juan Horacio? Bien, Lick, aquí estoy presente. Muy bien, por favor, encienda su cámara. Muy bien, compañero Juan. Expónganos, ¿cuáles fueron los elementos de convicción que consideró el grupo número 3 para resolver el caso? El Fíjese, Lick, caso es homicidio culposo. Fíjese, Lick, que nosotros nos dividimos el trabajo y otro compañero fue quien hizo la respectiva investigación de todo eso. Ah, no lo están trabajando en grupo, entonces, mi estimado Juan. Bien, en grupo, o sea, en grupo, pero como nos dividimos lo que teníamos que hacer y entonces otro compañero fue quien le tocó eso para que no lo hiciera un solo compañero, ¿verdad? Pues se supone que lo tenían que hacer entre todos, ¿va? Para que ustedes mismos determinen qué elementos de prueba van a presentar. Bueno, entonces, mi estimado Juan, ¿quién fue el compañero que designaron ustedes o se echó la tarea al hombro, digámoslo así?
Ahorita estoy viendo el link. Ahorita no sé si están todos conectados los del grupo. Ahorita vamos a ver. Licenciado, buenas noches. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jessica y Brenda. Nosotros como grupo Sí, colocamos... licenciado, de hecho, ahí está Muy bien. A ver, Brenda, por favor. Gracias, licenciado. Nosotros como grupo habíamos colocado como elementos de convicción un ofrecimiento de una fotografía de la placa del vehículo, ya que en nuestro caso se refiere a un homicidio culposo en la cual fallece la señorita Helen Eunice Raquel a causa de que fue atropellada por un vehículo marca Toyota con número de placa P0184BJZ, color rojo, y como elemento de convicción colocamos el ofrecimiento de una fotografía de la placa del vehículo, que es propiedad del joven Carlos Enrique Estrada López, además de un reporte de prevención policial y del Ministerio Público. El ofrecimiento de videos de cámaras de seguridad que se encuentran en la cafetería ubicada enfrente del Centro Universitario de Chimaltenango, en la cual ocurrió el accidente. También tenemos el testimonio de los hechos de Luis López y Carlos Alexander Medina, que son compañeros de la Universidad de Carlos Enrique Estrada López y de Helen Eunice Raquel Yaqui, ya que ellos fueron testigos y presenciaron los hechos acontecidos. Además, tenemos los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la señorita Helen Eunice Raquel Yaqui, que determina la causa de la muerte. Solamente, licenciado. Pero con eso no me demuestran mayor cosa. ¿Se recuerdan qué es lo que debían que demostrar en la plataforma fáctica? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entre los elementos de convicción que ustedes aportan, ni siquiera demuestran que una persona está fallecida. Necesitan ampliar un poquito esto, porque ¿cómo vamos a demostrar que la persona en realidad falleció? No tenemos acá una certificación de defunción. ¿Cómo demostramos que la señorita Helen Eunice Raquel Yaqui en realidad se llama así? Tendría que ser una certificación de nacimiento. ¿Sí? Para poder demostrar en realidad la plataforma fáctica de ustedes está muy, muy pobrecita. Hace falta ciertos detalles ahí que determinan que respondan sus 6 preguntas básicas. Tienen que pensar muy, muy a profundidad, jóvenes, porque de lo contrario, aquí, con una investigación en este sentido, el juez, lo que va a hacer el juez, bueno, esta es su investigación, Ministerio Público, certificado por negligencia. El abogado de la defensa rayado, ¿verdad? Porque le hicieron su trabajo. La fiscalía no hizo un buen trabajo, por lo tanto, la defensa no tiene mayor cosa que hacer, porque le hicieron todo el trabajo a la fiscalía. ¿Sí? En base a esto, jóvenes, quiero ampliar un poquito más la investigación. ¿Qué pasa cuando no podemos investigar? ¿Qué pasa cuando existe un bloqueo al Ministerio Público y no puede investigar? No es que no pueda, ¿sí? No lo logra hacer por X o Y circunstancia, ¿sí? Entonces, grupo número 3, por favor, tienen que ampliar sus elementos de convicción, porque con los que tienen realmente ni siquiera demuestran que la persona en realidad falleció, ni siquiera que estuvo vivo.
hay que pensar muy, muy a profundidad porque esto los hace a ustedes analizar mucho más que unos simples documentitos que no les va a servir de nada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner ciertos obstáculos ahorita a nuestra investigación. El tema se va a llamar obstáculos a la persecución penal. Es decir, motivos por los cuales el Ministerio Público no puede investigar. ¿Sí? Muy bien. Ese va a ser el tema de hoy, obstáculos a la persecución penal. Muy bien, grupo número 5. Vamos a ver qué nos trabajó grupo número 5. Buenas noches, licenciado. Si está, quiere, le María? digo cuál es nuestro listado de los elementos de convicción. Nuestro delito es de robo y los elementos de convicción o de investigación fueron las huellas dactilares al momento de despojar de sus pertenencias a la víctima. Correcto, Luz María. Pues vamos a determinar quién lo va a explicar. Perdón. ¿Sí? Lo va a explicar Paul Monzón. Buenas noches, Paul. El delito de robo. Ustedes habían puesto un hecho. Delito de robo. Tienen dos mujeres que salieron al paso. Cámara de seguridad, rastreo de teléfonos, testigos, número de placa. Bueno, ya van dos grupos que me ponen el número de placa de la moto. Realmente el número de placa de la moto es un indicio. Es un indicio. Este indicio lo tenemos que profundizar. ¿Sí? En el caso del indicio, ¿para qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a servir para explicar un poquito más. Los indicios, jóvenes, simplemente es un rastro de un elemento de convicción. Cuando el Ministerio Público tiene un rastro, es decir, un indicio, ese rastro le va a servir para llegar a un elemento de convicción que en realidad sí le puede servir. Este número de placa que aparece ahí, una fotografía, es un indicio, es un rastro que existe sobre lo que ocurrió. Con ese número de placa, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público con eso va a solicitar a la SAT un desplegado sobre esa placa. Y ahí van a encontrar muchos otros elementos. El nombre del propietario del vehículo, el modelo, la marca, ¿sí? Ese va a ser nuestro elemento de convicción. El número de placa únicamente es un indicio que nos va a guiar a dónde queremos llegar, ¿sí? Cuando toman un video, por ejemplo, y se aparece ahí un número de placa, ese no es nuestra prueba, porque esto es un indicio únicamente. ¿Sí? Licenciado, no se le Vamos a ver. escucha. Bueno, no se le escucha. Sí. Sí, Alejandra, ¿la escuchamos? Alejandra, la escucho.
Que tiene mal su internet, licenciado, se le entrecorta mucho. Ay, ahora estamos, pero tan deficientes con la red que no hay para dónde. Pero le escucho, Alejandra. Pues que nos toca exponer a nosotros. No, yo solo eso le iba a decir. O no sé si usted me está Bueno. preguntando algo. Está bien. Pero no se me enoje, pues, Alejandra, no sea así. Muy bien. Correcto. Grupo número 7. Grupo número 7. Presente. Muy bien. Por favor, el grupo número 7. ¿Empezamos? ¿O usted? Por favor, Luis Diego Méndez Pineda. Está presente, compañero Luis Diego. Presente, licenciado. Compañero. Muy bien. Coméntenos, Luis Diego. Sí, presente, licenciado. Correcto. Explíquenos cuáles son los elementos de convicción que el grupo número 7 considera tener suficiente para resolver su caso. Sí, está bien. Mis elementos serían que a los indicados se les ha visto varias veces bajo el efecto de sustancias y consumiendo las mismas, que se les realizó un examen toxicológico dando positivo a sustancias tóxicas ilegales con el nombre de heroína, que se presentaron expedientes anteriores acusados por el mismo delito, que los indicados son personas adictas según lo establecido en el decreto número 48-92 de la República de Guatemala en su artículo 2, literal C. Se presentaron pruebas, en este caso fotografías, donde se muestran que los indicados están comprando sustancias ilícitas, que las grabaciones de las cámaras del parque muestran a los indicados inhalando y fumando sustancias extrañas, y en las primeras declaraciones que se les hizo a los indicados no podían responder coherentemente a las preguntas que se les hacía. Eso sería, licenciado. Correcto. Estoy viendo acá que, bueno, usted me explicó más o menos su caso, mi estimado. Fíjese que acá ustedes tienen sus elementos de convicción: cigarrillos que fumaban los acusados, un examen toxicológico. Usted mencionó heroína. ¿Por qué heroína, mi estimado? Si aquí no tienen nada de heroína. En el trabajo o en mi denuncia. En los elementos de convicción. Perdón, creo que me confundí ahí. Pero no, creo que heroína no era. Bien, Lick, aparece la heroína y cocaína en el... Heroína y cocaína. Ajá. Correcto. Posesión para el consumo. Heroína y cocaína. Sí, hay que establecer muchos más medios de prueba acá, porque no están ni siquiera las certificaciones de nacimiento para decir que el señor Juan Pérez se llama Juan Pérez. ¿Sí? Los carnets que indican acá de alguna institución presentaron un carnet para determinar que se encuentran en rehabilitación, por tal razón consumen periódicamente dosis mínimas. Pues ese carnet extendido por alguien, ¿verdad? Alguna institución que los controle y todo esto. Estos son elementos de convicción. Acá, así como lo tienen, es un indicio que los va a conducir a un elemento de convicción todavía. Se les encontró pequeñas sustancias llamadas marihuana, la cual utilizan para su rehabilitación. Pero en el examen toxicológico dio positivo a heroína y cocaína. Oh, interesante. Correcto.
Muy bien. Interesante el caso de ustedes, jóvenes, pero hay que ampliar un poquito para identificar a los sujetos, porque en realidad si no vamos a tener ninguna identificación. Está bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Antes de ingresar al tema de hoy, que es los obstáculos, vamos a ver un punto que todavía nos saca en relación al grupo número 7, que ellos trabajan un caso de un hecho delictivo por posesión para el consumo. Y nos saca un tema ahí muy bonito, que es la reserva de la investigación. Bueno, ¿qué sería la reserva de la investigación? ¿Alguien conoce el término o sabe a qué se refiere la reserva de la investigación, jóvenes? Considero, licenciado, que son pruebas que no se pueden dar como a conocer a todo el público porque se estaría como que, ¿cómo sería la palabra? Contaminando o se estaría como echando a perder. No sé cuál es la palabra correcta. Que según hay pruebas que no se pueden dar a conocer porque si no, la investigación no llegaría a su fin o no tendría como el objeto principal. Sí, Julio. Buenas noches, licenciado. Para mí la reserva de información se basa en el nivel de prioridad que tenga la investigación para el ente investigador, en donde se corra el riesgo de fuga de información y que se pueda alertar a los indicados de cómo va el proceso. Entonces ahí es donde se puede aplicar esta figura para poder velar por un proceso de investigación eficaz. Muy bien, correcto. Ambos tienen razón en cuanto a la reserva de la investigación. La reserva de la investigación va más o menos en base al principio de publicidad del proceso. ¿Sí? El proceso es público para las partes durante todo el desarrollo del proceso. En el debate, sí vamos a encontrar una apertura porque es público para toda aquella persona interesada que quiera ver, que quiera analizar, ¿sí? Algún pasaje del proceso, ¿sí? La reserva de la investigación, esta solo se va a dar dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, ¿sí? ¿Y cómo va a funcionar? Limitando esta publicidad que tiene el proceso penal. Lo que buscamos es asegurar o limitar fuga de información, que se conozcan detalles tan específicos o especiales del proceso en relación a la investigación. Vamos por favor al procesal penal. ¿Sí? El 314, por favor. Jocelyn, por favor, nos lee. Jocelyn Cecibel, nos lee el 314, por favor, en el cuarto párrafo. Muy bien, licenciado. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinar diligencia, la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar de 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento... Hasta ahí nada más, Jocelyn, gracias. ¿Sí? Entonces, este punto de la reserva de la investigación
es una limitación al principio de publicidad, ¿sí? Una limitación en cuanto a que no se pueda conocer detalles de la investigación, ni siquiera los involucrados en el proceso. Ni siquiera ellos van a tener acceso al expediente o al estado de la investigación. Entonces, esta es un arma muy grande que tiene el Ministerio Público, porque puede limitar la información, aunque uno diga, mire, yo conozco este proceso, me están investigando, disculpe, pero el proceso está bajo reserva y no damos información absolutamente a nadie. ¿Sí? Les comento un caso muy interesante donde ocurrió una reserva de investigación. En este caso estaban investigando a una telefónica, guatemalteca, y en realidad limitaron la investigación tanto que cuando llegó el momento de realizar allanamientos, la institución ni siquiera sabía, y es una institución bastante fuerte, bastante grande, ¿sí? Que pudo haber utilizado mucho para bloquear la investigación o para defenderse, pero no tuvieron oportunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público había dispuesto la reserva de todo el proceso en esta telefónica, que en realidad pues limitó bastante y pues aperturó más la investigación del Ministerio Público porque consiguió elementos de prueba que pudieron haberse perdido si hubieran hecho público el proceso. ¿Sí? Esa es la finalidad que tiene la reserva de la investigación. ¿Por qué saco el tema? Porque el grupo número 7 que ellos están trabajando, ¿sí? El delito de posesión para el consumo, se da mucho la reserva de la investigación en ese tipo de procesos. ¿Sí? En este caso, pues tenemos un par de sujetos que estaban en un parque, pues fumando, le hicieron análisis, le encontraron tóxicos en la sangre. Pues no es un caso tan relevante, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde están investigando a un narcotraficante, por ejemplo? Entonces, si esta persona tiene conocimiento de una investigación en su contra, pues puede desaparecer incluso del país, mudarse a otro lado, esconderse, cualquier situación, y es por eso que existe este punto de la reserva de la investigación. ¿Sí? Muy bien. ¿Me captaron la idea, jóvenes, de la reserva de la investigación? Sí, Lick. Muy bien. Por lo menos nos estamos escuchando. Tal vez no tan libres, pero en algo nos entendemos. Entonces, jóvenes, si entramos ya de lleno a nuestro tema del día de hoy, los obstáculos a la investigación. Los obstáculos a la persecución penal. Muy bien, por favor nos ubicamos en el artículo 291. Los obstáculos a la persecución penal y civil. Nos tienen 3 obstáculos. 1, cuestión prejudicial. Antejuicio y excepciones. ¿Sí? Pero, ¿qué es un obstáculo a la persecución penal? ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender este detalle de un obstáculo? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Es un... Es un bloqueo que se puede dar dentro de la investigación. ¿Sí? Dentro de la investigación.
Pongamos acá persecución penal. Del Ministerio Público. Es un bloqueo que se puede dar dentro de la investigación en virtud de la investigación esté enderezada. Tal vez quitemos esa palabra enderezada, dirigida en contra de un funcionario público. En contra de un funcionario público. ¿Sí? O exista alguna excepción civil que pueda bloquear la persecución penal del Ministerio Público. Ese es el detalle con los obstáculos a la persecución penal. Muy bien, tenemos 3 obstáculos a la persecución penal. Es lo que vamos a ir platicando en esta ocasión. Primero veamos la cuestión prejudicial. ¿Qué vamos a entender con una cuestión prejudicial? Si separamos el vocablo prejudicial en 2 piezas y tenemos las palabras pre y luego judicial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es una cuestión antes del juicio. ¿Sí? Tenemos que resolver algo antes del proceso. Eso es lo que quiere decir una cuestión prejudicial. Debemos resolver un asuntito antes de empezar o continuar con la investigación. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Esto ocurrió más o menos hace unos 10 años. ¿Qué ocurrió? Viene aquí a Guatemala unos turistas de Costa Rica, pues ellos tuvieron un accidente en una de las carreteras del país. Cuando tuvieron el accidente, ¿sí? Pues obviamente los llevaron al hospital inconscientes, los heridos también, todos los involucrados inconscientes los llevaron al hospital. Pero cuando llegan al hospital, le preguntan a los bomberos, ¿y cómo se llaman ellos? No sabemos, no traían documentos. ¿Sí? No se pudo identificar así de primera mano cómo se llaman las personas. ¿Sí? Conforme fue evolucionando su sanación, logran decir cómo se llaman. ¿Sí? Y ellos dijeron, miren, nos llamamos José María, por ejemplo. José María Pérez. Ah, bueno. ¿Y usted es guatemalteco? No, yo no soy guatemalteco. ¿De dónde es usted? Yo soy de Costa Rica. ¿Sí? Pero ya estaba en su primera aclaración cuando se logra identificar. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cuestión que se debe resolver antes. ¿Qué es lo que debemos resolver antes de juzgar a una persona? ¿Sí? La ley nos indica que antes de proceder a un proceso debemos de identificar completamente a una persona, incluyendo su nacionalidad. ¿Sí? Pero no se podía establecer que esta persona en realidad era costarricense o solo estaba diciendo que era costarricense. No se podía asegurar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la defensa en este sentido plantea una cuestión prejudicial y dice, mire, señor juez, no podemos juzgar a esta persona hasta poder establecer con certeza cuál es la nacionalidad de esta persona. ¿Sí?
Entonces, la fiscalía no había logrado identificar, individualizar por completo a esta persona. Entonces, el juez, ¿qué dice? Correcto, la solicitud de la defensa está bien planteada, porque debemos de aclarar bien cuál es la procedencia de esta persona. Bueno, esta cuestión prejudicial, por si alguien, por favor, tuviera ya a la mano, Ley de Nacionalidad, artículo 23. Vamos a ver si encontramos aquí en redes. Ahí estamos. Vamos a leer este artículo 23, jóvenes, que tenemos acá en la Ley de Nacionalidad. Lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 23. Las cuestiones de nacionalidad, cuando ésta sea determinante del derecho, tendrán carácter prejudicial en relación a los respectivos expedientes administrativos o procesos judiciales. En consecuencia, dichos expedientes o procesos quedarán en su puesto hasta que la cuestión de nacionalidad sea decidida en firme. Sin perjuicio de las medidas cautelares que procedan, los primeros en cualquier estado en que se encuentran, siempre que no hayan sido resueltos definitivamente, y los segundos en cualquier instancia o en casación, toda vez que el tribunal sea formalmente impuesto antes del día para la visita. Lo que se decida sobre la nacionalidad será elemento para la resolución o sentencia, con los efectos de la casación del fondo si fuera el caso. No tendrán carácter prejudicial las cuestiones de nacionalidad para la excepción de arraigo, la cual se resolverá con lo que se establezca en el curso normal del procedimiento. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nos interesa. En consecuencia, dichos expedientes o procesos quedarán en suspenso hasta que la cuestión de nacionalidad sea decidido en firme. Entonces, ¿qué pasa con el proceso penal cuando se da un detalle de estos? El proceso penal queda en suspenso. No podemos continuar avanzando con la investigación hasta determinar la nacionalidad de las personas que están involucradas en el proceso. ¿Sí? Esta es una cuestión que debemos resolver con antelación al proceso penal. Eso es lo que significa entonces una cuestión prejudicial. ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes, cómo funciona esto de la cuestión prejudicial? Vamos a definir qué es la cuestión prejudicial. ¿Qué sería una cuestión prejudicial entonces? No es perjudicial, es prejudicial. ¿Sí? Es un obstáculo. Es un obstáculo a la persecución penal en el cual el Ministerio Público no puede continuar con su investigación sin que previamente se dicte sentencia o se resuelva ¿sí? O se resuelva
otro procedimiento diferente. Una cuestión como nacionalidad, calumnia. ¿Sí? Esta es la cuestión prejudicial. Entonces, necesitamos resolver en un proceso independiente alguna cuestión de nacionalidad, calumnia, algo que debemos resolver. Debemos resolver para poder continuar con la investigación. Esta es una cuestión prejudicial. Bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinarlo? O solo le decimos al juez, mire, señor juez, queremos plantear una cuestión prejudicial. ¿Sí? El artículo, por favor, 292. ¿Quién nos hace el favor de leer el artículo 292 del Código? Artículo 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito, fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará a seguir el procedimiento. Muy bien. De este artículo nos indica, en su segundo párrafo, el tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente. Bueno, ¿cómo vamos a plantear este detalle en un proceso? Supongamos que ustedes fuesen los abogados defensores de esta persona que les digo yo, que venía de Costa Rica, que tuvo un accidente acá, inconscientemente lo sometieron a proceso y él ni siquiera se había podido identificar en el proceso y ya estaba en su primera declaración. ¿Sí? Obviamente acá la ley nos dice, se tramitará en forma de incidente, pero ¿cómo lo planteamos? El primer párrafo nos indica, la cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes por escrito fundado y oralmente en el debate. ¿Sí? Pero esto obviamente ya ha quedado un poquito desactualizado, dado que en el proceso penal todo es oral. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? A ver, compañera Keila, Paola. ¿Cómo lo haría usted estando en audiencia de primera declaración? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues no lo había pensado. Estaba como que analizándolo, pero no. ¿No? ¿Qué nos dice compañera Wendy? Wendy Sánchez. ¿Cómo lo haría usted? Ay, Lick, se me trabó el cerebro. No sé, no doy. ¿Algunos jóvenes que nos aporte alguna idea? ¿Cómo lo harían? Como si alguien va a ser el abogado defensor, tal vez decir, mire, señor juez, fíjese que mi cliente no ha terminado de solventar otro proceso de tal y tal, por ejemplo, que usted decía de calumnia, y tal vez presentar alguna prueba de eso. Bueno. No sé. Correcto, ya está pensando, y ese es el punto de este programa, ¿verdad? Que ustedes vayan pensando. En realidad,
primero deben de solicitar la vía procesal y luego argumentar por qué. ¿Sí? Entonces les voy a explicar. Esto sería mucho más fácil en una clase presencial, porque esto lo llevaríamos a cabo en una audiencia de primera aclaración. Y de una vez ahí solventamos las cosas. Pero les voy a explicar cómo lo haríamos. Si tenemos ese detalle nosotros, ¿sí? Cuando sea nuestra intervención, o ya sea que nosotros pidamos la palabra ante el juez, ¿qué vamos a hacer? Señor juez, interpongo en este momento un incidente. Primero indican ustedes la vía procesal. Señor juez, planteo en este momento un incidente. Bueno, el juez toma nota, ¿va? Incidente. ¿Y por qué? En virtud de esta situación. La persona no ha sido identificada plenamente como corresponde. El artículo 23 de la Ley de Nacionalidad nos indica que esta persona, si no se ha determinado la nacionalidad, esta debe ser considerada una cuestión prejudicial. Por lo tanto, solicito que, ahí ya vienen sus peticiones, ¿verdad? Como ya estamos en primera aclaración, ustedes dicen, solicito que se suspenda la primera declaración, la audiencia en la que estamos, y que sea resuelto la cuestión prejudicial que en este momento se plantea. Entonces estamos pidiendo que suspendan la audiencia. Primero la vía procesal, luego nuestro argumento y luego ¿qué pedimos? 3 cositas. ¿Sí? Luego ¿qué pedimos? Esta petición que ustedes realizaron, obviamente le dan la palabra a las demás partes. Esto en virtud de un principio que se le conoce como el principio de contradicción. El principio de contradicción, nos establece que cada parte procesal debe manifestarse en cuanto a la solicitud que ha sido planteada. Es decir, todos deben opinar. Entonces, si nosotros como defensa estamos planteando la cuestión prejudicial, entonces, ¿a quién le van a dar audiencia? ¿A quién le van a dar la palabra? A la fiscalía. ¿Sí? A la fiscalía. En ese sentido, entonces, le dicen, señor fiscal del Ministerio Público, ya se ha presentado un incidente de la cuestión prejudicial y manifiéstese al respecto. Bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo sobre este incidente y todo? ¿Sí? Y al final se habilitará o no el incidente, de conformidad a lo que las partes manifestaron. ¿Sí? El incidente hace que el proceso ahí sea suspendido, pero surge la tramitación del incidente. A ver, ¿cómo les explico este punto? Cuando ustedes solicitan ante el juez o realizan el planteamiento del incidente, se suspende la actividad que tenían y empieza la tramitación del incidente. Pueda que el juez suspenda definitivamente la audiencia y nos gire una diferente para tramitar el incidente. El trámite del incidente, por favor, nos vamos al 152, si no estoy mal. No, 150 bis. Aquí, cuando nos referimos a un incidente en materia penal, no nos vamos a la tramitación que nos establece la ley del organismo judicial, sino tiene su propia tramitación en específico. El 150 bis. Por favor, Emily Gabriela, ¿nos lee el 150 bis, por favor? Muy bien, licenciado. Solo que me permite que está más desarmado mi código. Si gusta lo leo yo, licenciada. Sí, por favor. Ya lo encontré. Emily ha tenido mucho trabajo con su código, ya lo desarmó total. Wendy, ¿la escuchamos? 150 bis, trámite general de los incidentes. Cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá en la forma siguiente.
La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiere a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deberá conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes, a una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo de máximo 2 días en el caso que se trate de cuestiones de derecho y de 5 días en el caso que sea cuestión de hecho. Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto a los incidentes durante el debate oral y público. Muy bien. Entonces, jóvenes, se dan cuenta que en este artículo 150 bis nos da 2 formas de cómo tramitar el incidente, ¿sí? Cuando se plantea por aparte, es decir, cuando no estamos en audiencia y lo debemos de plantear, se plantea por escrito, el juez cita a las partes a una audiencia oral y en la audiencia se exponen, pues se exponen los argumentos, ¿sí? De conformidad a este punto que tenemos acá, en la tramitación general de incidentes. Vamos a hacer un trámite, nosotros así sencillo, de un incidente en materia penal. ¿Sí? Pero es en materia penal, joven, no es que sea así todos los incidentes, porque cada materia tiene incidentes y puede ser que sean incidentes diferentes en cuanto a la tramitación. Bueno, entonces nos indica el 150 bis. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia. Bueno, paso número 1 entonces, el planteamiento del incidente. ¿Sí? Planteamiento del incidente. Exponiendo que fundamenta su petición y proponiendo individualizando las pruebas. Este planteamiento del incidente, argumentando, proponiendo pruebas. ¿Sí? El juez o tribunal que deba conocer el incidente citará. Paso número 2, entonces, el juez cita a las partes. Audiencia de incidente. Audiencia de incidente dentro del plazo máximo de 2 días. ¿Sí? Entre 2 y 5 días. ¿Sí? Si es cuestión de hecho, son 2 días. Si es cuestión de derecho, son 5 días. Oídas las partes y en su caso recibidas las pruebas, bueno, inciso C, se diligencian las pruebas. El diligenciamiento de las pruebas se hace en la audiencia. Oídas las partes y recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá. Se resuelve el incidente sin más trámite. Ahí tenemos entonces, jóvenes, el trámite de un incidente en materia penal. El último párrafo nos indica algo que es para las audiencias. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral
y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto de los incidentes durante el debate oral y público. Los incidentes en materia oral se plantean en la propia audiencia, se le da la palabra a las demás partes y el juez lo resuelve en la misma audiencia. ¿Sí? Eso es lo que ocurrirá cuando se plantea un incidente, pero en la propia audiencia. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien, jóvenes, ¿me entendieron? Sobre la cuestión prejudicial. No me entendieron mucho, jóvenes. Si tienen dudas... Perdone, yo tengo una duda, es que yo no le entiendo qué significa eso de las cuestiones de hecho y de derecho. Sobre los incidentes. Bueno, miren, jóvenes, en cuanto a los incidentes, una cuestión de hecho y una cuestión de derecho es bien sencillo identificar. Esto lo vamos a encontrar en el 136 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Cómo vamos a identificar una cuestión de hecho con una cuestión de derecho? ¿Sí? Cuando vamos a tramitar una cuestión de hecho es porque nosotros necesitamos ofrecer pruebas porque debemos demostrar nuestro argumento. Una cuestión de hecho. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Es que no tengo mi ley del organismo judicial a la mano. ¿Sí? En el caso de la cuestión de hecho, necesitamos ofrecer pruebas, y es por eso que el trámite es diferente en el 136 de la Ley del Organismo Judicial. En el sentido de la cuestión de derecho, no vamos a ofrecer prueba. ¿Por qué no vamos a ofrecer prueba? Porque lo único que necesitamos es una interpretación de una norma. ¿Sí? Estamos discutiendo una situación de interpretación legal. No vamos a necesitar una prueba. Bueno, ¿ya pasaron ustedes por procesal civil o ya llevan procesal civil? Sí, licenciado. Sí, este semestre primero, licenciado. ¿Ya llevan? Bueno. Les voy a poner un ejemplo para que notemos cuándo vamos a identificar. En el caso de la declaración de los testigos, por ejemplo. En la declaración de los testigos, la ley nos indica que previamente a que el testigo declare, ¿sí? Previo a que el testigo declare, tiene que ser juramentado. Después de la juramentación, el juez le debe hacer saber lo relativo al delito de perjurio. ¿Sí? Al delito de perjurio. Bueno. En la audiencia, en una audiencia oral en donde estuve, viene el juez y no hace ninguna mención de esto. Solo le dice al testigo, mire, señor testigo, condúzcase con la verdad. Y no le dijo nada que iba a declarar bajo juramento, tampoco le dijo nada sobre las consecuencias jurídicas que eso le tiene para él. ¿Sí?
Entonces, tenemos ahí un error en el proceso, un vicio le llama la ley, un vicio de procedimiento. Tenemos que identificar cómo vamos a contradecir este error, porque de esa interpretación que tenemos vamos a decidir si esto es un incidente de hecho o es un incidente de derecho. ¿Sí? Para que el juez siga las reglas, debemos que plantear un incidente ahí, un incidente. Pero, ¿cómo consideramos? ¿Será que es un incidente de hecho o un incidente de derecho? Si fue un argumento del juez. ¿Sí? En ese sentido, únicamente vamos a solicitar que se cumpla la ley. Por lo tanto, no necesitamos prueba. ¿Sí? En ese caso, solo le vamos a decir al juez, mire, señor juez, planteamos el incidente. Y el incidente, cuestión de derecho, porque no cumplió la ley. ¿Sí? Es una cuestión de derecho. Por lo tanto, no hay necesidad de ofrecer prueba. ¿Sí? A diferencia de que, digamos en este caso, que es una cuestión de derecho, solo pedimos que se cumpla la ley. ¿Sí? Si el juez lo considera correcto, anula el proceso actuado y regresamos nuevamente a la declaración del testigo para que el juez le haga ver lo relativo al delito de perjurio y que lo haga declarar bajo juramento. ¿Sí? Porque fue una cuestión de hecho, digo de derecho. ¿Sí? Una cuestión de hecho necesitamos comprobar. Por ejemplo, digamos que en la misma declaración del testigo, el juez sí le dijo, mire usted, señor testigo, usted va a declarar, usted lo va a hacer bajo juramento y le hago saber lo relativo al delito de perjurio. Lo hace todo de conformidad con la ley. ¿Sí? La otra parte dice, señor juez, le planteo un incidente en virtud de que el testigo es hermano, es el hermano de la parte actora. Por lo tanto, él no puede ser testigo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces dice el juez, ¿qué hacemos? Debemos comprobar que en realidad el testigo es familiar de la parte actora o de la parte demandada. Y para ello necesitamos ofrecer pruebas. Cuando necesitamos ofrecer pruebas, siempre va a ser un incidente de hecho. ¿Sí? ¿Me captó la idea, Luz María? Sí, muchas gracias, muy amable, gracias. Bien, jóvenes. ¿Me captaron la idea, compañeros? A ver, Alejandra. Licenciado, yo tengo, no es como una duda, pero tal vez usted me puede decir, en el primer ejemplo que dio, cuando dijo de que el señor juez no le había dicho que estaba bajo juramento, uno que está defendiendo al acusado es el que le indica al señor juez que cometió un indicio, o hasta que como que termine de hablar el señor juez uno habla, o cómo. Bueno, eso va a depender mucho, Alejandra, de qué tipo de proceso tenemos. Ahorita el ejemplo que les puse es un asunto civil, ¿sí? Es un asunto civil, por lo tanto, seguimos los principios civiles, y en civil todo es escrito. Ahí, aunque nos muramos de la gana de decirle al juez sus verdades, tenemos que aguantarnos, y tenemos que hacerlo por escrito. Le hacemos llegar al juez una impugnación, que en este caso sería nulidad, porque la nulidad se tramita en la vía de los incidentes. ¿Sí? Le planteamos una nulidad en contra de la resolución o el acto que haya hecho el juez y le decimos, mire, señor juez, interpongo el recurso de nulidad en virtud de que usted, al momento de la aclaración de los testigos, no les hizo ver que estaban declarando bajo juramento. Por lo tanto, pudieron haber mentido. ¿Sí? Por lo que solicito que ese acto procesal sea anulado y lo volvamos a repetir. Correcto. Ahí estamos planteando un incidente de derecho, porque estamos solicitando que se cumpla la ley. ¿Sí?
Ahora en materia penal, ¿qué pasa? En materia penal, la misma situación, ¿verdad? Si es un incidente de derecho, no vamos a ofrecer pruebas. En este caso que pusimos acá, el de la nacionalidad del sujeto, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué es? ¿Es de hecho o es de derecho? Ay, ¿De hecho, licenciado? De hecho. Sí, considero que sí. Debe ser de hecho, porque debemos comprobar cuál es la nacionalidad de la persona. Y en actuaciones eso no existe. Eso es un incidente de hecho. Vamos a ofrecer pruebas ahí. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguien más estaba levantando la mano? Si no estoy mal, Carlos Enrique, algo así. No, Lick, ahí estamos bien. Sí, quedó ¿Todo bien? entendido esa parte de cuestión de hecho y derecho. Gracias. Muy bien. ¿Estamos? Estos son temas que debieron habérselos explicado a ustedes en teoría general del proceso. Incidentes de hecho, de derecho, y estamos hablando del tercer semestre. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, en nuestro caso, en nuestro tema que estamos tratando, un proceso penal, pueden surgir este tipo de procesos, este tipo de incidentes. Bueno, les voy a comentar uno en donde yo tuve la necesidad de plantear un incidente, ¿sí? Este era el caso de un mi patrocinado que ya había resuelto su situación en un proceso independiente, ya existía una resolución, ¿sí? Y pasa esto, en un retén policíaco le dicen, mire, por favor, identifíquese, vamos a ver el vehículo y todo, se dan cuenta que existe una orden de captura en su contra. Y él dice, no puede ser cierto, si yo ya resolví esto. Y los agentes policíacos le dicen, mire, acá aparece que usted tiene orden de captura y discúlpenos, pero lo vamos a llevar detenido, acompáñenos. Y bondadosamente le abrieron la puerta de la patrulla y amablemente le pidieron que se subiera. ¿Sí? Ya dentro de la patrulla, pues lo llevan al proceso. Y me llaman, mire, Lick, fíjese que me llevan preso. Yo le dije, pero ¿por qué? Ya cometí otra trastada, le dije yo. No, Lick, no, yo no he hecho nada. Bueno, entonces me comuniqué yo con los agentes, ¿verdad? ¿Cuál era el sentido? Y me dijeron, mire, tiene orden de captura por tal juzgado. Yo dije, sí, ese proceso ya lo resolvimos. Entonces había que ir a sacar documentación de ese proceso en el Ministerio Público y con el juez, para que se demostrara que en realidad él ya había resuelto su situación jurídica. ¿Sí? Y le dije al juez, mire, señor juez, en este momento planteo una excepción en el sentido de, y puse mi argumento, ¿verdad? Que él ya había resuelto su situación jurídica previamente a través de otro proceso, y se le demostró ahí las pruebas, las resoluciones, las copias del... no, Paul, no fue por escrito, sino que eso se hace en la audiencia, porque estamos en materia penal, la mayor parte de actuaciones siempre se va a hacer por escrito, digo en forma verbal. Todo lo hacen ustedes así en forma verbal. ¿Sí? Y ese es el detallito con materia penal, que siempre va a ser en materia verbal. ¿Estamos jóvenes? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, mis estimados? Muy bien.
Entonces, jóvenes, nos quedamos por acá el día de hoy. Que tengan buen descanso, al menos unos minutitos para echarse el cafecito en lo que empiezan con la siguiente materia. Muchas gracias, Lee. Gracias.